de Edward Bulwer Lytton. Regresé a mi casa pensando encontrar allí a mi criado fugitivo, pero no se había presentado, ni supe nada de él durante días. Al siguiente recibí una carta de Felipe, fechada en Liverpool y concebida en los términos siguientes: respetable señor, humildemente ruego a usted que perdone mi falta, aunque apenas puedo esperar que me crea digno de ello, pues para que me dispensara sería necesario que usted viera lo que yo vi. No lo permita Dios. Comprendo que pasarán algunos años antes de que pueda recobrarme, y en cuanto a ser útil para el servicio, no debo pensar ya en semejante cosa. Voy a reunirme con mi cuñado en Melbourne y me embarcaré mañana. Tal vez este largo viaje me restablezca. Ahora no hago más que alejarme y temblar, pensando que aquello me persigue aún. Ruego a usted, respetable señor, que dé orden de enviarme mis ropas y el salario que me adeuda, todo lo cual recibirá mi madre en Walworth. Juan conoce las señas. Esta carta terminaba dándome excusas y detalles explicatorios algo incoherentes sobre los hechos ocurridos. La fuga de mi criado podía, hasta cierto punto, infundirme la sospecha de que el hombre deseaba ir a Australia y había intervenido fraudulentamente de un modo o de otro en los acontecimientos de la noche. Nada diré para refutar semejante conjetura, y más bien la indico porque a muchas personas les parecerá la solución más probable del singular misterio. La creencia en mi teoría era siempre la misma. Por la tarde volví a la casa con un coche de plaza para recoger los efectos que había dejado allí y el cadáver de mi pobre perro. En esta operación no se me perturbó ni se produjo tampoco ningún incidente digno de mención, como no sea que al subir y bajar la escalera percibí el mismo rumor de pasos delante de mí. Al salir de la casa misteriosa fui a ver al señor J. Encontréle, por fortuna, y le devolví las llaves, diciéndole que mi curiosidad estaba del todo satisfecha. Disponíame a referirle en pocas palabras lo que había pasado, pero me contuvo, diciéndome, aunque con mucha cortesía, que no tenía el menor interés en un misterio no explicado aún por nadie. Sin embargo, quise hablarle de las 2 cartas que había leído, refiriéndole de qué manera tan extraordinaria habían desaparecido, y después preguntéle si creía que pudieran ser de la mujer que murió en la casa, y si había alguna cosa en su historia que pudiese confirmar las negras sospechas que el contenido de las cartas despertaba. El señor J. manifestó asombro, y durante algunos momentos pareció reflexionar profundamente. «Conozco poco», contestó al fin, «la vida de esa mujer en su juventud, y solamente sé, como ya le dije al hacerme usted su primera visita, que su familia era conocida de la mía. Mas ahora despierta usted en mí algunos vagos recuerdos que en nada favorecen a la difunta. Tomaré informes y le daré cuenta del resultado. Aunque pudiéramos admitir la supersticiosa creencia popular de que una persona que hubiese sido la perpetradora o la víctima de negros crímenes en vida podía visitar de nuevo como espíritu la escena en que aquellos se cometieron, yo observaría que la casa fue teatro de extraños espectáculos antes de que la anciana muriera, percibiéndose allí singulares sonidos y rumores. Usted se sonríe, según veo. ¿Qué se le ocurre contestarme? Yo diría que estoy convencido de que si se pudiera llegar al fondo de esos misterios, hallaríamos un agente humano que pertenece al mundo de los vivientes. ¿Cómo? ¿Cree usted que todo eso sea una impostura? ¿Qué objeto tendría? No diré una impostura en el sentido común de la palabra. Si yo quedara sumido de repente en un sueño profundo,
del que usted no pudiera hacerme despertar, y si durante el mismo me fuese dado contestar a preguntas con una exactitud a que no podría pretender cuando estoy despierto, si me fuese posible decir a usted qué dinero lleva en el bolsillo, y hasta penetrar en su pensamiento, esto no sería necesariamente una impostura, ni tampoco sobrenatural por necesidad. Me hallaría, sin conocerlo yo, bajo una influencia mesmérica, transmitida a mí desde cierta distancia por un ser humano que habría adquirido algún poder sobre mí por una relación anterior. Pero si un mesmerizador pudiese afectar a otro ser viviente, ¿supondrá usted también que le sea posible afectar a los objetos inanimados, mover sillas, abrir y cerrar puertas y otras cosas por el estilo? No, ni tampoco imponer a nuestros sentidos la creencia en tales efectos, si no hemos estado nunca en relación anterior con la persona que obra sobre nosotros. Lo que comúnmente se llama mesmerismo no podría hacer esto, pero es posible que haya una fuerza afín y superior, la que, en los antiguos tiempos, se conocía con el nombre de magia. Yo no diré que semejante fuerza sea susceptible de extenderse a todos los objetos inanimados de la materia, pero si así sucediese, eso no sería contra la naturaleza, sino tan solo una rara facultad de Elia, otorgada tal vez a constituciones que tienen ciertas peculiaridades y que se cultivan por la práctica hasta un grado extraordinario. Que semejante facultad pueda extenderse a los muertos, es decir, a ciertos recuerdos y memorias que aquellos conservaran aún, evocando no lo que debería llamarse propiamente el alma, que está fuera del alcance humano, sino más bien un fantasma de lo que fue en la tierra, para hacerse aparente a nuestros sentidos, es una teoría muy antigua sobre la cual no emitiré opinión. Pero, de todos modos, no me explico que la facultad sea sobrenatural. Permítaseme demostrar lo que quiero decir con un experimento descrito por Paracelso como cosa no difícil y que el autor de las Curiosidades de la literatura cita como increíble. Una flor perece y la quemáis. Los que eran sus elementos en vida desaparecen, dispersándose no se sabe dónde. Ya no se pueden descubrir ni recoger jamás, pero por medio de la química es posible reproducir del polvo quemado de la flor un espectro de ésta tal como era en vida. Lo mismo podría suceder con el ser humano. El alma ha escapado también como la esencia o los elementos de la flor, y, sin embargo, se puede obtener un espectro de él. Y el fantasma, aunque considerado por la superstición popular como el alma del difunto, no se ha de confundir con el alma verdadera. Así es como en las mejor autorizadas historias sobre fantasmas o espíritus, lo que más nos asombra es la ausencia de lo que consideramos como el alma, es decir, de la inteligencia superior emancipada. Esas apariciones se presentan para poca cosa, o sin objeto alguno. Rara vez hablan cuando se dejan ver, y si lo hacen, no emiten ideas superiores a la de una persona ordinaria en la tierra. Los espiritistas americanos han publicado volúmenes de comunicaciones en prosa y verso que aseguran haber sido dados en nombre de los más ilustres difuntos, Shakespeare, Bacon y Dios sabe cuántos más. Esas comunicaciones, poniéndonos en lo mejor, no revelan un talento más esclarecido que el de las personas vivientes de talento y educación, y, muy por el contrario, son singularmente inferiores a lo que aquellas dos celebridades y Platón dijeron y escribieron durante su vida. Y, lo que es más notable aún, jamás contienen una idea que no fuese conocida en la tierra antes.
En su consecuencia, por maravillosos que semejantes fenómenos puedan ser, suponiéndolos verdaderos, veo mucho que la filosofía puede discutir y nada que se halle en el caso de rechazar. Es decir, nada sobrenatural. No son más que ideas transmitidas de algún modo, aún no hemos descubierto los medios, desde un cerebro mortal a otro. Bien se trate de mesas que hablen, o de figuras que aparezcan en un círculo mágico, o de manos sin cuerpo que mueven objetos materiales, o de una sombra, tal como la que se me presentó a mí, y aunque todas esas cosas nos hielen la sangre en las venas, estoy persuadido que todo se verifica por algún agente, como por alambres eléctricos que llegan a mi propio cerebro procediendo de otro. En algunas constituciones hay una química natural y, por lo mismo, pueden producir maravillas químicas. En otras existe un fluido natural, llamémosle electricidad, y a éstas les será dado producir fenómenos eléctricos. Pero las maravillas difieren de la ciencia normal en que son semejantes, sin objeto ni fin alguno, pueriles y frívolas, no conducen a grandes resultados, y de consiguiente el mundo no hace aprecio de ellas, y los verdaderos sabios no las cultivan. Seguro estoy de que todo cuanto vi y oí, un hombre fue el remoto originador, inconsciente, a mi modo de ver, en cuanto a los efectos exactos producidos, fundándome en el hecho de que no hubo dos personas que experimentaran o vieran la misma cosa. Ahora bien, obsérvese que tampoco hay dos personas que sueñen la misma cosa. Si esto fuese una impostura vulgar, la maquinaria estaría dispuesta para resultados que variasen muy poco, y si se tratara de un agente sobrenatural permitido por el Todopoderoso, seguramente tendría un fin determinado. Estos fenómenos no pertenecen a ninguna clase. Mi persuasión es que se originan en un cerebro que no está distante, y que este cerebro no tiene una voluntad distinta en nada de lo que ocurre. Sin embargo, tan inmenso es su poder que puede poner la materia en movimiento, y hasta me parece que será maligno y destructor. Alguna fuerza material debe haber matado a mi pobre perro, y la misma fuerza, por lo que yo sé, habría sido suficiente para aniquilarme a mí si me hubiese subyugado el terror como al animal y a no oponer mi espíritu suma resistencia. —¿Con que mató al perro de usted? —exclamó el señor J. —Eso es terrible. Lo más extraño es que ningún animal quiera permanecer en esa casa, ni siquiera un gato. Y en cuanto a las ratas y ratones, jamás se ha encontrado uno allí. El instinto de la creación animal descubre muy pronto las influencias mortíferas para su vida. La razón del hombre no es tan útil, porque tiene una facultad de resistir más suprema. Pero basta ya. ¿Comprende usted mi teoría? Sí, aunque imperfectamente. Y admito que sea una jugarreta más bien que aceptar, desde luego, la noción de fantasmas y duendes de los que tanto nos hablan nuestras nodrizas. De todos modos, mi desgraciada casa sigue careciendo de valor alguno. ¿Qué podría yo hacer con ella? Yo le diré a usted lo que haría. Estoy convencido por mis propios sentimientos interiores que el reducido aposento sin muebles, situado en ángulos rectos con la puerta de la alcoba que yo ocupé, constituye el punto de partida o receptáculo para las influencias que invaden la casa. Y le aconsejaría a usted con insistencia que mandasen abrir las paredes y cambiar el suelo de la habitación. Observo que ésta está separada del cuerpo de la casa, construido sobre el pequeño patio interior.
y se podría suprimir sin perjudicar el resto del edificio. ¿Y cree usted que si yo hiciera eso? ¿Cortaría usted, interrumpí, los alambres telegráficos? Haga usted la prueba. Estoy tan persuadido de que será así que pagaré la mitad de los gastos si se me permite dirigir las operaciones. Gracias. Yo puedo muy bien sufragar todo el gasto. Y por lo demás, permítame usted avisarle por escrito cuándo debe comenzar la obra. Unos 10 días después recibí una carta del señor J. anunciándome que había visitado la casa, que encontró las 2 cartas en el cajón de donde yo las tomé y que había mandado practicar un informe sobre la mujer a quien se dirigieron aquellas. De la información desprendíase que hacía 36 años, uno antes de la fecha de las cartas, que la mujer se había casado, contra la voluntad de sus parientes, con un americano de antecedentes muy sospechosos que, según rumor general, había sido pirata. La mujer era hija de respetables comerciantes y había servido como nodriza o aya antes de su casamiento. Tenía un hermano viudo, considerado como hombre muy rico, y éste conservaba a su lado un niño de 6 años de edad. Habría transcurrido un mes desde que se celebró la boda, cuando un día se encontró el cadáver de aquel hermano en el Támesis, cerca del puente de Londres. Notáronse en él algunas señales de violencia en el cuello, pero no se consideraron suficientes para instruir una causa criminal, y dióse el veredicto de ahogado por accidente. El americano y su esposa se encargaron del niño, pues el hermano difunto prevenía en su testamento que la hermana se encargase de cuidar a su único hijo, y, en el caso de morir éste, aquella debía recoger la herencia. El niño falleció unos 6 meses después, y supúsose que se le había maltratado, pues los vecinos declararon haberle oído gritar por la noche. El cirujano que examinó el cadáver dijo que estaba demacrado como por falta de alimento y que tenía en distintas partes del cuerpo manchas lívidas. Asegurábase además que cierta noche de invierno el niño, ansioso de escapar, salió al patio interior, quiso escalar la pared y cayó al fin, exhausto de fuerzas, habiéndosele encontrado en el duro suelo por la mañana, casi moribundo. Sin embargo, aunque había algunas pruebas de crueldad, esto no probaba el asesinato, y la tía y su esposo trataron de atenuar la crueldad alegando que el niño era testarudo y perverso, y no tenía del todo sano el juicio. Como quiera que sea, al morir el huérfano, la tía heredó la fortuna de su hermano. Antes de terminar el primer año de casado, el americano abandonó de repente el país y no se le volvió a ver más. Había obtenido un barco para sus expediciones y se perdió en el Atlántico 2 años después. La viuda quedó en la abundancia, pero sufrió algunos reveses de fortuna. El banco en que tenía sus fondos quebró, dedicóse a pequeños negocios y llegó a ser insolvente. Después dedicóse al servicio, empobreciéndose cada vez más, y nunca la quisieron tener mucho tiempo en una casa, aunque nada se hubiese declarado contra su reputación. Reconocíase que era sobria, honrada y de carácter pacífico, pero en nada podía prosperar, y he aquí cómo, al fin, hubo de buscar amparo en el hospicio, de donde la sacó el señor J, para confiarla al cuidado de la misma casa en que había vivido como señora durante el primer año de su casamiento. El señor J añadió que había pasado 1 hora solo en el aposento desamueblado, siendo tal su miedo que había resuelto derribar las paredes y cambiar el suelo como yo indiqué. Para esto tenía ya albañiles,
y se comenzaría la obra cuando a mí me pareciese. En su consecuencia, fijóse el día y acudí otra vez a la casa de los fantasmas. Penetramos en el cuarto sin salida, y lo primero que se hizo fue levantar algunas de las vigas que constituían el pavimento. Debajo de éstas, cubierta de polvo y basura, vimos la portezuela de una trampa, bastante grande para dar paso a un hombre, y apoyada en su borde inferior la extremidad de una escalera de mano. Pero esto último no se vio hasta después, porque la portezuela estaba fuertemente clavada y sujeta con listones de hierro. Levantados estos, pudimos bajar y nos encontramos en una especie de sala subterránea, cuya existencia no se había sospechado nunca. Su ventana única y una claraboya estaban tapiadas. Al parecer, hacía muchos años, mas con ayuda de la luz artificial examinamos aquella estancia. Aún conservaba algunos muebles con molduras doradas, 3 sillas, un escaño de roble y una mesa, todo antiguo, por lo menos del siglo anterior. Apoyada contra la pared vimos también una especie de cómoda, y en ella encontramos, muy gastados ya por la acción del tiempo, varios artículos propios para el traje de un caballero, tales como podrían haberse usado 80 o 100 años antes por persona de categoría, contándose entre ellos unas hebillas de acero de no escaso valor, botones como los que aún se llevan en trajes de corte, un espadín muy elegante y en un chaleco que en otra época debió tener ricos bordados de oro, halláronse 4 monedas de oro de 5 duros. Sin embargo, nuestro principal descubrimiento se hizo en una especie de alacena de hierro fija en la pared, cuya cerradura nos costó mucho arrancar. En esta alacena había 3 tablas o estantes y 2 cajones pequeños, y alineadas en aquellos varias botellitas de cristal herméticamente tapadas. Contenían esencias volátiles incoloras, de cuya naturaleza solamente diré que no eran venenosas, pero en algunas de ellas reconocí fósforo y amoníaco. También hallamos allí algunos curiosos tubos de cristal, una varilla de hierro con una bola de cristal de roca y otra de ámbar, y una piedra imán de gran potencia. En uno de los cajones encontramos un retrato en miniatura, con marco de oro, llamándonos la atención, sobre todo, la frescura de los colores, atendido el largo tiempo que había estado allí. Este retrato representaba un hombre de edad media, es decir, de unos 48 años, de rostro imponente. Si se pudiese imaginar alguna poderosa serpiente transformada en hombre, pero conservando en los contornos humanos el tipo del reptil, se formaría mejor idea de aquel semblante que si se tratara de hacer su descripción. La anchura y aplanamiento del frontal, la gracia de los perfiles, que a pesar de esto acusaban el vigor, los grandes ojos de expresión terrible, verdes como la esmeralda, y con todo esto, cierta expresión de calma, constituían el conjunto más extraño que imaginarse pueda. Maquinalmente di vuelta a la miniatura para examinar el dorso, y en éste vi grabado un pentáculo, en cuyo centro figurábase una escalera que tenía el tercer peldaño formado por la fecha 1765. Examinando esto más minuciosamente, descubrí un muelle, y al oprimirle abrióse el dorso de la miniatura como si fuese una tapa, en cuyo interior se habían grabado las siguientes palabras: «Para ti, Mariana, sé fiel en vida y en la muerte también». Seguía un nombre que no citaré, pero que no me era desconocido.
pues varias veces lo había oído pronunciar a hombres ancianos durante mi infancia, siendo el de un famoso charlatán que había producido gran sensación en Londres durante un año, poco más o menos, y huyó después del país acusado de un doble asesinato dentro de su propia casa, el de una querida y de su rival. Nada de esto dije al señor J., a quien di la miniatura muy a pesar mío. Sin dificultad habíamos abierto el primer cajón de la alacena, pero el otro nos costó mucho. Al sacarle fuera, encontramos un aparato muy extraño en el mejor estado de conservación. Sobre una plancha, o más bien tableta, reposaba una taza de cristal llena de un líquido claro, en el que flotaba casi una especie de brújula, con una aguja que giraba rápidamente alrededor, pero en vez de los acostumbrados puntos que señalan la dirección a los marinos, veíanse 7 extraños caracteres. De aquel cajón se exhaló de pronto un olor particular, pero no demasiado fuerte ni desagradable. Procedía de un revestimiento de madera del mismo cajón, y después pude reconocer que ésta era de abeliano, pero lo más extraño es que aquel aroma, permítaseme llamarlo así, producía un efecto material en los nervios. Todos lo sentimos, y los 2 albañiles aseguraron que experimentaban una sensación como de cosquilleo desde las puntas de los dedos hasta la raíz del cabello. Impaciente por examinar la tableta, levanté la taza, pero en el mismo instante la aguja de la brújula comenzó a girar con extremada velocidad y sentí una sacudida que estremeció todo mi ser de tal modo que dejé caer la taza en el suelo y se hizo 1000 pedazos. El líquido se derramó, la brújula fue rodando hasta la extremidad de la habitación y de improviso las paredes retemblaron y vímosla oscilar como sacudidas por la mano de un gigante. Los 2 albañiles se espantaron de tal modo que corrieron a la escalera por donde habíamos bajado para salir por la trampa, mas, al ver que no sucedía nada, se les indujo fácilmente a volver. Entretanto, yo había abierto la tableta. Era una especie de cajita plana, revestida de bandana roja, con una chapita de plata en su centro. No contenía más que una hoja de vitela muy gruesa, y en ella se habían escrito, dentro de un doble pentáculo, varias palabras de latín antiguo que, traducidas literalmente, decían así: todo cuanto pueda haber dentro de estas paredes, animado o inerte, viviente o muerto, estará bajo el dominio de mi voluntad mientras esta aguja se mueva. Maldita sea la casa, y que no haya jamás sosiego para los que la habitaren. No encontramos nada más, y el señor J., muy admirado de todo aquello, quemó al punto la tableta con su anatema, muy asombrado de todo aquello. ¿Qué sangriento drama se habría representado en aquella casa, donde aparecían siempre los fantasmas acusadores? Nadie podía saberlo, mas era preciso ahuyentar a aquellos o abandonar la finca. El señor J. mandó derribar hasta los cimientos la parte de la casa que contenía la habitación secreta y el aposento de encima. Después tuvo valor para habitar en aquella un mes, y seguramente no hubiera podido encontrar una morada más tranquila en todo Londres. Más tarde la alquiló con ventaja, y los inquilinos no se quejaron nunca. Fin de La casa y el cerebro, de Edward Bulwer Lytton, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Fin de la sección número 3. Sección número 4 de Cuentos de terror.
Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El corazón delator, de Edgar Allan Poe. Es verdad, soy muy nervioso. Espantosamente nervioso. Siempre lo fui. Pero, ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, pero sin anularlos ni embotarlos. Tengo el oído muy fino, tan fino como ninguno. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención. Ahora vais a ver con qué sano juicio y con qué calma puedo referiros todo el suceso. No puedo decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida no me fue posible desecharla ni de día ni de noche. No me proponía objeto alguno, ni me dejaba llevar de una pasión. Estimaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su dinero, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, esto es. Asemejábase al de un buitre, y era de color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas, y lentamente, por grados, empezó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que tanto me molestaba. He aquí la cuestión. Me creéis loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubierais visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión, y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca fui tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches a eso de las 12 levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero con qué suavidad. Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. ¡Oh! Os hubierais reído al ver el cuidado con que procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no turbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de verle echado en su cama. Un loco no hubiera sido tan cauto. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. ¡Oh! Con el mayor cuidado, porque la charnela rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, hasta las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por consiguiente me fue imposible realizar mi propósito, porque no era el viejo el que me incomodaba, sino su mal ojo. Al amanecer de cada día entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor sinceridad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole qué tal había pasado la noche. Ya veis por lo dicho que habría de haber sido un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante su sueño. La 8ª noche procedí con más cuidado aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad
estaban más avivadas que nunca, y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos, ni menos imaginar mis pensamientos secretos. Esta idea me hizo reír, y quizá el dormido oyó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho, cual si se despertase. Tal vez creáis que me retiré. No, nada de eso. Su habitación estaba negra como la pez. Tan densas eran las tinieblas, pues mi hombre tenía cerrados herméticamente los postigos por temor a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguía empujándola más, cada vez más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el muelle con que se cerraba, y el viejo se incorporó en su lecho exclamando: «¿Quién anda por ahí?». Permanecí inmóvil, sin contestar. Durante 1 hora me mantuve como petrificado, y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Continuaba sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras. Pero he aquí que de súbito oigo una especie de queja débil, y reconozco que la producía un terror mortal. No era de dolor ni de pena. Oh, no. Era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma presa de espanto. Conocía yo bien este rumor, pues muchas noches a las 12, cuando dormían todos, le oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el pánico que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo sentía, y compadecíale, aunque entreabriese la risa mis labios. No se me ocultaba que había estado despierto desde el primer ruido, cuando se revolvió en el lecho. Sus temores aumentaron, y sin duda quiso persuadirse de que no había fundamento para ellos. Mas no lo pudo conseguir. Sin duda pensó: eso no será más que el viento de la chimenea, o un ratón que corre, o algún grillo que canta. El viejo se esforzó para confiarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil, porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra envolviendo en ella a su víctima. Y la influencia fúnebre de aquella sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en la estancia. Luego de esperar largo tiempo, con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna. Pero tan poco, que casi no era nada. Abríla tan quedamente que más no podía ser, hasta que por fin un solo rayo, pálido, como un hilo de tela de araña saliendo de la abertura, proyectóse en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y yo me enfurecí apenas lo miré. Le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco y cubierto de una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto era lo único que distinguía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz, como por instinto, al maldito ojo. ¿No os he dicho ya que lo que tomabais por locura no es otra cosa que un refinamiento de los sentidos? En aquel instante un ruido sordo, ahogado y frecuente
parecido al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor lo reconocí al punto. Era el latido del corazón del anciano. Y aumentó mi cólera, de igual modo que el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero todavía me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas, y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al propio tiempo, el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya os he dicho que yo soy nervioso, y lo soy, en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño prodújome un terror indecible. Durante algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante, hasta creí que el corazón iba a estallar, y de súbito sobrecogióme una nueva angustia. Algún vecino podría oír el rumor. Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y lancéme en la habitación. El buen hombre solamente dejó escapar un grito, no más uno. En un momento le arrojé al suelo, echando sobre él todas las ropas de la cama, y entonces sonreí de alegría al ver mi tarea tan adelantada, pero durante algunos minutos el corazón latió sordamente. Aunque entonces ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Por fin cesó la palpitación. El viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba tieso, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve allí aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir, y su ojo ya no me atormentaría más. Si persistís en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando os explique las acertadas precauciones que tomé para ocultar el cadáver. La noche avanzaba, y yo comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos, y por último las piernas. Inmediatamente arranqué 3 tablas del suelo de la habitación. Deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas, tan hábil y diestramente que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. No había necesidad de lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con que procedí. Un barreño lo había absorbido todo. Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan obscuro como a medianoche. Al dar el reloj la hora, llamaron a la puerta de la calle, y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues ¿qué podía temer ya? 3 hombres entraron, anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche. Bastó esto para despertar sospechas. Envióse un aviso a las oficinas de policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. Sonreí, porque nada tenía que temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, díjeles que yo era quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y acompañé a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a registrar perfectamente. Por fin entré en su habitación y mostré sus tesoros, completamente seguros y en el mejor orden.
En el entusiasmo de mi confianza, ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, en tanto que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. Satisfechos y convencidos quedaron los oficiales por mis modales. Yo parecía muy tranquilo. Sentáronse y hablaron de cosas particulares, a las que contesté jocosamente, mas al poco tiempo conocí que palidecía y anhelé la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza, parecíame que los oídos me zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Púseme a charlar sin descanso para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil, porque al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Indudablemente palidecí entonces mucho, pero seguía hablando, con mayor viveza todavía, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más ligero, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté enseguida y comencé a discutir sobre varias futezas, en un tono muy alto y gesticulando vivamente, pero el ruido seguía aumentando. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Fingiendo que me exasperaban sus observaciones, di repetidas vueltas por la habitación, pero el rumor siguió yendo en aumento. Pobre de mí, ¿qué haría? La cólera me cegaba. Comencé a maldecir. Moví la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo, pero el ruido dominaba siempre de una manera muy significativa, y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? Dios Todopoderoso, no, oían, sospechaban. Lo sabían todo y divertíanse con mi espanto. Lo creí y lo sigo creyendo todavía. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir, y cada vez más alto. ¿Lo oís? Cada vez más alto, siempre más alto. ¡Miserables!, exclamé. ¡No finjáis más tiempo! ¡Confieso el crimen! ¡Levantad esas tablas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es el latido de su espantoso corazón. Fin de El corazón delator, de Edgar Allan Poe. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Fin de la sección número 4. Sección número 5 de Cuentos de terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. El castillo de Nebelstein, de Anne Radcliffe. Capítulo primero. En 1757, un médico joven, llamado Adolfo Remberg, fue a habitar con su madre y 2 hermanas a un poblachón cerca de Múnich, que era el país de su nacimiento. Habiendo pasado en él su niñez, sin abandonarle más que el tiempo necesario para sus estudios, volvía con sumo placer, sin desear que el cielo le enviase enfermos, porque apreciaba a los habitantes del territorio. Era un joven de buena presencia, sencillo y entusiasta, dejándose arrastrar por el curso de la vida
como una hoja arrojada en la corriente de un arroyo. Quería a su familia con delirio, pero no por eso dejaban de gustarle su perro y su pipa, los sitios desiertos y las alamedas olorosas, no impidiéndole esto que estuviese horas enteras en la taberna, bebiendo alegremente con los aldeanos que acostumbraban ir diariamente y con los que sólo la visitaban los domingos. Durante sus estudios en Múnich se había acostumbrado al ruido y al perfume de las tabernas. No había pensado en combatir sus inclinaciones y disfrutaba un placer singular en el cuadro de los alegres bebedores. Como pintor había sido uno de los mejores discípulos de Teniers y le agradaban hasta sus peores copias. A pesar de sus inclinaciones, cultivaba en su alma la idea de la pureza en los amores. Ningún poeta había tenido ilusiones más halagüeñas y poseía perfectamente el instinto de los contrastes. Con frecuencia, en el fondo de una taberna, entre el choque de los vasos y el humo del tabaco, se le aparecían las imágenes bellas del amor. Su madre trataba con sus ruegos que dejase de ir a la taberna, pero él, a pesar de su cariño, ensordecía a estas súplicas, alegando que la vida que pasaba en el pueblo era tan fastidiosa como el purgatorio, que era preciso reírse y gozar cuando no tenía otra cosa que hacer, y, en fin, que viendo al médico en la taberna, la muerte no se atrevería a detenerse en el país. Poco tiempo después de su vuelta, se enamoró perdidamente de Margarita, la hija única de un arrendatario arruinado. Margarita, joven rubia y hermosa, de 20 años de edad, vivía retirada con su padre, sin que la viesen en el pueblo más de una vez a la semana, lo que daba lugar a que la crónica de las lavanderas contase de ella muchas historias increíbles. Se decía que un cazador desconocido había tratado de robarla en una deliciosa noche de mayo, y que ella, por su parte, no se había resistido, pero que su padre la vigilaba con el mayor cuidado, porque quería casarla con un primo que tenía en las cercanías de Mors, y el mismo diablo no le hubiera sacado de su designio. Adolfo nada de esto creía, y amaba a Margarita con las mayores esperanzas del mundo y con el ardor de un alma poética. Adolfo se hallaba en la hermosa estación del amor. Hasta entonces todo había sido para él auroras, preludios, rosas entreabiertas, pero al fin había llegado el momento solemne, el momento decisivo. Temió que Elia no le amase, pero algunas ojeadas sorprendidas en el camino de la quinta y en la iglesia de Hartz le advertían que la linda Margarita estaba de su parte y que le agradaban sus paseos. Uno que hubiese estado más enterado del amor hubiera conocido que las miradas de la joven significaban: «¿Os amaría si no tuviera que amar a otro?» La mujer más fiel tiene siempre un segundo amante en el corazón. Margarita cayó enferma, aunque no se supo la causa, esparciéndose bien pronto esta noticia. Su padre acababa de marcharse a Flandes para ver a un hermano y estudiar la cultura del país. El médico de la quinta vivía a 2 leguas de Elia, y Adolfo esperó que no irían tan lejos, pero el mismo día le vio llegar a Hartz. «Es admirable», dijo, «que llamen a otro médico». Quiso seguirle a la quinta y en el momento que se decidía a entrar, vio salir al viejo doctor, que parecía abatido y que a la primera palabra le notició la muerte de la joven. «¿Ha muerto?», exclamó Adolfo. «Sí, ha muerto. De nada me ha servido la ciencia. He llegado tarde». «Yo la hubiera salvado», murmuró el pobre enamorado en su desesperación. «Hubierais hecho lo mismo que yo», dijo secamente el doctor, metiendo espuela a su caballo
y alejándose por la alameda de los manzanos. Adolfo se volvió a casa de su madre, desconsolado y triste. Pasó lo restante del día sentado al lado de la chimenea, sin atender a nada, sin proferir una sola palabra. Se hallaba casi en el mismo estado que Margarita. Por la noche apenas durmió. Al despertar, le asaltó la idea de ver y tocar a aquella mujer que amaba tanto, antes de abandonarla a los sepultureros. Un presentimiento, una duda, una esperanza, como sucede siempre a los amantes, le perseguía sin cesar desde la víspera. Pero cuando llegó a la quinta, le dijeron que la difunta estaba encerrada para siempre en el ataúd. 4 doncellas oraban por su alma. Adolfo no quiso profanar el último asilo de Margarita. Conoció que sólo el amor le había llevado a aquel sitio, e inclinándose religiosamente delante del ataúd, tomó el camino de Hartz sin saber lo que hacía. Entró en la iglesia y reclinó la cabeza en un pilar. Algún tiempo permaneció en aquella postura, solo escuchando el sonido fúnebre de las campanas y dirigiendo con languidez una mirada sobre aquel paño negro que iba a cubrir el ataúd de Margarita, último adorno de los que abandonan la tierra. El ruido de unos pasos retumbó en las bóvedas silenciosas, y volviendo la cabeza vio a un joven en traje de caza que bajaba la escalera de la puerta principal. Se horrorizó de la alteración de su rostro, de su palidez mortal y de su aire inquieto. Su vista le siguió con curiosidad lastimosa. El cazador, que había dejado la escopeta y el morral en la puerta al cuidado de su perro, se adelantó hacia el coro, con la frente inclinada y atormentado por algún delirio profundo, por algún pensamiento inexplicable. Después de haber pasado por la pila del agua bendita, retrocedió y mojando las puntas de los dedos, hizo la señal de la cruz con la mayor religiosidad posible. Adolfo conoció muy bien que el cazador no estaba acostumbrado a esta clase de devoción, y que sólo algún temor le había recordado este deber que sin duda hacía mucho tiempo había olvidado. El cazador se inclinó al ver el ataúd y atravesó la iglesia, más entregado aún a sus meditaciones. Al fin se detuvo en una capilla y se arrodilló delante de una virgen antigua coronada de siempre vivas. Adolfo no dejó de mirarle hasta el momento que el entierro salió de la iglesia. Cuando vio a las doncellas adelantarse con el ataúd, seguido de los sochantres, no pensó más que en su amor fatal, que no le había dado la muerte al mismo tiempo que a Margarita. Bien pronto el canto de los salmos le hicieron abandonar la iglesia, y huyó al campo para calmar los violentos latidos de su corazón. Trepó por la colina escarpada de los Roms y descansó en una roca cubierta de musgo a la sombra de un moral silvestre, donde se había parado con frecuencia para ver el patio y el jardín de la quinta. Esta vez era para mirar el cementerio. Los sepultureros, sentados sobre la hierba, esperaban conversando el fin de la misa. Un hombre se acercó a ellos y les dijo algunas palabras, después de haber contemplado la profundidad de la sepultura. Adolfo creyó reconocer al cazador, que había entrado en la iglesia. Este hombre desapareció al adelantarse el entierro. El estudiante sufrió más que nunca a la vista de este triste cuadro de los vivos en el campo de los muertos, a la vista de aquellas doncellas que iban a enterrar a una de sus compañeras. Poco a poco se dispersó el acompañamiento, después de haber llorado y rezado sobre la sepultura. El cementerio quedó desierto y silencioso. El cielo estaba sereno, cubierto de ligeras nubes.
El viento no lanzaba sino un vago gemido al través de los árboles. Esta paz y melancolía de la naturaleza calmaron el corazón de Adolfo, que rezó también su oración por el reposo del alma de Margarita. Y Dios, sin duda, tuvo lástima